Joe Burrow en Cincinnati, Jordan Love en Green Bay, Jayden Daniels en Washington, Jared Goff en Detroit, en busca del paso final. 4 equipos contendientes, 4 quarterbacks elite. ¿Qué está faltando? ¿Acaso ya se cerró la ventana de Super Bowl para los Lions? ¿Acaso Jordan Love puede jugar grandes temporadas regulares, pero no trascender en playoff? ¿Acaso Joe Burrow nunca va a tener una línea ofensiva competente que le ayude a ganar ese juego que ya alguna vez jugó? ¿Cuál es la pieza pendiente para que Jayden Daniels, que nos maravilló a todos en el 2023, regrese en busca del Super Bowl? Hoy, el análisis de la pieza faltante, el punto pendiente para que estos 4 quarterbacks puedan levantar el Vince Lombardi. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Feliz de cerrar semana juntos. Caray, cerramos semana ya en abril. Vean cómo pasa el tiempo. El Super Bowl, pues, está en el pasado. Ya no lo siento tan cercano el pasado Super Bowl. El draft está encima. Cuando llegue el draft, a los pocos días viene el anuncio del calendario de juegos. Cuando eso ocurre, ya estaremos en mayo. Y perdón, estando en mayo, esto ya se puso sabroso, ¿ok? Bueno, para el día de hoy, el análisis de estos 4 quarterbacks, que son quarterbacks elite. ¿Qué les está faltando? A ver, Joe Burrow. Fíjense primero la estadística que les traigo de Joe Burrow. Joe Burrow llegó a la NFL en el 2020, ¿de acuerdo? Ha jugado 2, 4, 6 temporadas. Viene por la séptima, pero como ha estado lesionado repetidamente, ha jugado 77 partidos, 77 como titular. ¿Sabe cuántas veces han capturado atrás de la línea a Joe Burrow? 213. Eso es casi 3 veces por partido. Es una pinche locura, perdón. Cuando Tom Brady ganó el Super Bowl con Tampa Bay, lo capturaron 19 veces en esa temporada. 19 veces, un poco más de una por partido. A Joe Burrow, 3 por juego en toda su carrera. Es una locura, es una locura. No hay que buscarle mucho con Cincinnati. Ahora, soy honesto con ustedes. Sí creo que Joe Burrow, en lo personal, puede hacer cosas para ser un poco más resistente. Se lesiona demasiado. O sea, es de plano ya risible cuando Joe Burrow otra lesión y otra lesión. Ahora que aceptó jugar los partidos de flag football, fútbol americano tochito, la gente decía, no, por favor, Burrow, también te vas a lesionar. Siempre se lesiona Joe Burrow, pero con esta línea ofensiva, por favor. Y miren, tampoco hay que investigar mucho. Cincinnati solo una vez en los últimos 10 años ha usado el primer pick de draft en un tackle ofensivo, que fue Amarius Mims, que hoy es su tackle ofensivo del lado derecho, sólido, nada excepcional, pero un tackle confiable, solo una vez. Así no se puede. Dallas hoy tiene una de las líneas ofensivas más fuertes de la liga y más promisorias porque están muy jóvenes, y Dallas ha usado 4 veces el primer pick en un liniero ofensivo. 4 veces en los últimos 6 años. Cincinnati, 1 en 10. Por favor, a ver, el tema está si Cincinnati se va a atrever a usar su pick número 1 este año en un tackle ofensivo. Vienen tackles muy interesantes. Me parece que Mauigoa, el de Miami, es sin duda el mejor de todos. Puede estar al alcance de Bengals. Ya llegó la hora de ayudarle. Miren, tú tienes en Joe Burrow al quarterback y tienes un grupo de receptores, unos playmakers fascinantes. Ja'Marr Chase, T. Higgins, el ala cerrado que sí que impactó, fue mejor de lo esperado, si bien no es el mejor de la liga, pero es interesante. El gran pendiente para los playmakers de Joe Burrow es el corredor. No hay juego terrestre en Cincinnati, pero yo no dudaría de que el pick número 1 tiene que ser un liniero ofensivo. Incluso, amigos, va a ser muy interesante ver si Cincinnati llega a tener a su alcance en el primer pick de draft a Jeremiah Love, el fantástico corredor de Notre Dame que promete maravillas. Tú le agregas a Jeremiah Love a Joe Burrow en la ofensiva y wow, pero el tema es que con esa línea ofensiva la expectativa no es positiva.
Los Bengals han confirmado a Orlando Brown como su tackle izquierdo, y digo confirmado porque era agente libre. Lo renovaron, se queda. Orlando Brown todavía es competente, pero no está entre la elite de los tackles izquierdos. Orlando Brown no es un top 10 de la NFL. Si bien es un tackle aceptable, confiable, no es elite. Y ahí, con Joe Burrow, necesitas una roca sólida e impenetrable. El resto de la línea firmaron a Dalton Reisner el año pasado como guard derecho, Dylan Fairchild, el guard izquierdo, nada especial, Ted Karras, el centro competente. Necesitas un jugador dominante, necesitas un Jordan Mailata como el de Filadelfia, un Trent Williams como el de San Francisco, un Joe Alt como el de Chargers. Cincinnati tiene que apostarle finalmente a la línea ofensiva. Claro que este equipo, amigos, todavía requiere mucho por mejorar del lado defensivo. La defensa de Bengals ha sido un problema, pero el año pasado los Bengals cerraron la temporada y con su nuevo coordinador defensivo, perdónenme que se me va el nombre, que trajeron del college, del fútbol colegial de Notre Dame, si no mal recuerdo, las cosas empezaron a funcionar a final del año. Tienen mucha gente joven que no ha acabado de dar el salto. Por ejemplo, Myles Murphy, que fue un primer pick de draft y es un rusher que no ha dado nada. Nunca entendí por qué dejaron ir a Trey Hendrickson. Nunca lo entendí. Bueno, el año pasado su pick número 1 de draft fue Shamar Stewart, otro que no funcionó. Tienes dos rushers, Myles Murphy y Shamar Stewart, pick número 1 de draft. Los dos en los últimos 3 años. Tienen que ser dominantes. Además, firmaron en la agencia libre a Boye Mafe de los campeones Seahawks. Ahí tiene que estar el nuevo front seven de Cincinnati. No está espectacular, pero ahí tiene que estar. Los linebackers de Cincinnati, ellos juegan 4-3, 3 linebackers, Demetrius Knight, Barrett Carter y Oren Burks. Pues mire, cumplidores nada excepcionales. Donde sí hay gente interesante es en el perímetro. A mí me encanta el corner DJ Turner, ese cuate se me hace buenísimo. Daxton Hill fue otro primer número 1 de draft, pick 1 de draft. Entonces el perímetro tiene talento para rendir, pero es muy importante que estos rushers jovencitos, Myles Murphy y Shamar Stewart, impacten. Tienes que ayudarle a Joe Burrow también del lado defensivo, pero la prioridad es línea ofensiva. Mi percepción es que Cincinnati tiene que abrir con un tackle ofensivo el draft. Va a ser una enorme tentación si Jeremiah Love sigue disponible, porque reitero, le pones a Jeremiah Love, a Joe Burrow, Dios mío, pero así ha pasado cada año. Tenían ellos a Penei Sewell, el tackle, tremendo tackle de Detroit, y prefirieron a Ja'Marr Chase años atrás. Siempre han preferido otro y no al liniero ofensivo, y por eso Joe Burrow ha sido lastimado lo que ha sido lastimado. Si queremos que estos Bengals vuelvan al Super Bowl y aspiren a ganar, hay que ayudar así a Joe Burrow. ¿Ok? Bueno, Packers, Jordan Love. Miren amigos, Jordan Love debutó como titular en la NFL el 2023. Recuerden que llegó a la NFL el 2021. Se echó 2 temporadas en la banca. 2023 fue titular y nos sorprendió a todos. 4,100 yardas, 32 de touchdown, 11 intercepciones. Esos son números elite, sin duda. Y todos dijimos, wow, así juega en su primer año de titular. Increíble. Metió a playoff a Packers. En playoff visitó a Dallas y le metió la madriza del año. Una de las peores humillaciones de Dallas ha sido esa derrota en playoff. Pero a partir de ese año, Jordan Love ha retrocedido. 4,159 yardas en su primer año como titular. Segundo año bajó a 3,300. Y el tercer año, que fue el pasado, otra vez 3,300. Y de 32 envíos de touchdown en su primer año, bajó a 25 en el 2024 y a 23 la temporada pasada. Si bien es un quarterback de pocas intercepciones, y esa es su enorme virtud, y es una gran virtud, lanzó 11 intercepciones los primeros 2 años y la temporada pasada solo 6. Es una gran virtud. Pero a ver, amigos, ¿por qué los Packers se están quedando cortos? A mí me parece que Jordan Love se está quedando corto. Primero, Jordan Love tiene que crecer. La temporada pasada, Green Bay cerró con 4 derrotas consecutivas la temporada. Es imposible trascender así. Entraron a playoff y Chicago los despachó inmediatamente. La inercia con que cierras la temporada es determinante. Y yo no sé por qué Matt LaFleur, su coach, no lo vio así.
Perdieron consecutivamente ante Denver, Chicago, Ravens y Minnesota. Y perdieron feo, ¿eh? La defensa permitió 34 de Denver, 41 de Ravens. Pero en estos juegos también hay responsabilidad de Jordan Love. Aunque no jugó los 4 partidos, solo jugó el de Denver y el de Chicago, sus números fueron muy pobres. En esos 2 juegos, Jordan Love lanzó, sumados, un pase de touchdown, 2 intercepciones. ¿Qué les quiero decir, amigos? Jordan Love se está quedando corto repetidamente en los juegos grandes. No está creciendo como quarterback. Si usted me pregunta hoy, ¿qué le falta a Green Bay? Que crezca Jordan Love, que madure, que empiece a ganar los juegos grandes. Es un quarterback con expectativa enorme, con expectativa de cosas grandes, que las empiece a hacer, que lo empiece a hacer realidad. No se ve. Y ahí me parece también que Green Bay tiene que ayudarlo. Y Green Bay lleva varios años en esta era de su coach Kellen Moore apostando a receptores de perfil bajo, que no son malos, pero tampoco son extraordinarios. Jaden Reed, Christian Watson, Dontavion Wicks, Bo Melton, ya tenían a Romeo Doubs y se lo mandaron a mis Pats. Dios mío, ¿por qué nos hacen eso, Packers? Pero bueno, estos receptores juntos no son malos. Y si los sumas, ya al final de la temporada tienen números elite sumando todo, pero ninguno de ellos en lo individual es excepcional. Y me parece que ese ha sido un error. Necesitas un jugador fuera de serie. A ver, Seattle es el campeón del Super Bowl y tiene el mejor receptor de la NFL, Jackson Smith-Njigba, un receptor fuera de serie, 1,700 yardas, imparable. Y no tiene así uno Green Bay. El año pasado usaron el primer pick de draft en Matthew Golden. Esa tiene que ser la apuesta. Packers necesita convertir a Matthew Golden en un receptor elite. Necesita capturar 100 o más pases, 1,200 o más yardas y 10 envíos de touchdown. Tiene que ser, como dicen en inglés, el go-to guy, el jugador al que Jordan Love busque, con el que haga cosas grandes. La temporada pasada el fenómeno de su ofensiva aérea fue el cerrado Tucker Kraft hasta que se lesionó, y se lesionó muy pronto, por ahí de media temporada. Sus números eran de veras maravillosos hasta que llegó la lesión. Con un Tucker Kraft sano, el relevo de Tucker Kraft, que es Luke Musgrave, tienen 2 cerrados muy interesantes, pero a mí me parece que si queremos crecimiento en Jordan Love, hay que crecer a Matthew Golden. Tiene que ser Matthew Golden un Ja'Marr Chase. Tiene que ser un A.J. Brown. Tiene que ser uno de esos receptores fenomenales. Green Bay nunca usa una primera selección de draft en receptores, hasta el año pasado, que tomó de Texas a este fantástico velocista. Bueno, hay que convertirlo en el fenómeno de receptor. Ese es para mí el requerimiento que necesita Packers y en particular Jordan Love. Nos movemos con Jared Goff y aquí debo confesarles, está uno de mis quarterbacks favoritos. Jared Goff es fenomenal. ¿Sabe usted cuántas veces ha lanzado Jared Goff 4,000 yardas por aire o más en las últimas 8 temporadas? 6 veces. 6 veces. Las últimas 8 temporadas de Jared Goff ha lanzado 4,500, 4,600, 4,500, 4,400, 3,200 en el 21, 3,900 en el 2020, 4,600, 4,600. Jared Goff siempre lanza más de 4,000. ¿Y qué digo más de 4,000? Lanza más de 4,500 yardas. Siempre que supera las 4,000, supera las 4,500. Es un quarterback excepcional. Pero en Detroit, la ventana de Super Bowl se abrió hace 2 años. Y cuando jugaron la final de la conferencia ante San Francisco. Y ahí tuvieron el juego, estuvieron muy cerca y lo perdieron. Y desde entonces como que la ventana se ha ido cerrando, se ha ido cerrando. Y algo que ha coincidido con Detroit es que se les acabó la línea ofensiva. Detroit a la temporada pasada, hace 2 temporadas, perdón, tenía una de las 5 mejores líneas ofensivas de la liga. Yo me acuerdo perfectamente. Taylor Decker, tackle izquierdo, Penei Sewell, el tackle derecho, Frank Ragnow, el centro. Estos 3 eran primera selección de draft y eran entre lo mejor de la liga. Bueno, el año pasado, antes de arrancar, sorprende Frank Ragnow, antes de arrancar la temporada y con menos de 30 años de edad, anuncia su retiro. Esa salida de Frank Ragnow descompuso toda la línea ofensiva, porque la parte interior,
quisieron resolverla moviendo al guard izquierdo Christian Mahogany de centro y no funcionó, pero al contrario, descompusieron los dos guards y de pronto toda la parte interna de los Lions, era la línea ofensiva, era un fracaso y la temporada pasada Jared Goff fue capturado 38 veces. Eso es más de 2 por partido. Es una cifra que no va con un equipo ganador y con un quarterback elite del tamaño de Jared Goff eso no ayuda. Pero en este momento las cosas han empeorado porque el tackle izquierdo Taylor Decker, que competía repetidamente entre los mejores de la liga, también ha anunciado su retiro. Entonces hoy Detroit no tiene centro, no tiene tackle izquierdo, los guards son muy regulares. Híjole, a ver, Detroit tiene que usar primera, tercera y quinta selecciones de draft en línea ofensiva y no le puede fallar. Su grupo de playmakers, bueno, está de más que yo lo diga. Detroit tiene de los mejores grupos de playmakers en la liga y en mi opinión, los mejores. Cuando usted alinea a Amon-Ra St. Brown, a Jameson Williams, al fantástico novato Isaac Tesla de la temporada pasada, al cerrado Sam Laporta y luego de corredor a Jahmyr Gibbs, no, Dios mío, no hay un equipo comparable. Los playmakers de Detroit son los mejores y la defensa es altamente competitiva. Con jugadores como Aidan Hutchinson, el linebacker Jack Campbell, esa dupla de safeties, no hay duda que Detroit tiene, cuando están sanos, claro, Brian Branch y Kirby Joseph, la mejor dupla de safeties en la liga. Esta defensa es altamente competitiva. Detroit tiene todos los elementos. En esta liga de quarterbacks, Detroit tiene uno de los mejores, Jared Goff, que ya llegó a un Super Bowl, aunque lo perdió con los Rams ante Tom Brady, pero tiene todos los elementos. La línea ofensiva se ha derrumbado. Detroit necesita meterle velocidad en el draft. Ellos no tuvieron mucho dinero en la agencia libre y por eso no hicieron contrataciones relevantes. Fuera de adquirir al guard Juice Scruggs de Houston, que es un buen jugador, pero tampoco es excepcional, fuera de ello no han hecho contrataciones. Para mí, Detroit sí o sí tiene que abrir el draft con un tackle ofensivo. Y si en la ronda 2 tomó un guard, no me sorprendería y me parecería correcto. De hecho, hoy se está manejando que el tackle derecho Penei Sewell lo quieren mover de tackle izquierdo para que sea el tackle que le cuide las espaldas a Jared Goff y me parecería lo más lógico, pero entonces te falta tackle derecho, te falta centro y cuando menos un guard, ¿no? De verdad, la línea ofensiva de Detroit se desplomó y yo creo que si esto lo corriges, la ventana del Super Bowl se vuelve a abrir. Lo que pasa es que la NFL es altamente competida. Y ahora está Chicago en la ecuación de contendientes y Green Bay lo acabo de mencionar y son de la misma división. Y recuerde que ahí está Minnesota que también tiene un equipo potente y eso es solo su división. La conferencia nacional tiene al campeón Seattle, tiene a los Niners, tiene muchas potencias y si Detroit no corrige este tema de la línea ofensiva, la ventana no se vuelve a abrir. Yo les aseguro que tú impactas en la línea y este equipo vuelve a contender porque tiene demasiadas armas, ¿ok? Y miren amigos, cerramos con Jayden Daniels. Aquí el análisis, en mi opinión, tiene que centrarse básicamente en que Jayden Daniels tiene que dejar de ser ese héroe que corre y corre para generar las yardas y lo único que gana, como todos los quarterbacks corredores, son lesiones. El fantástico quarterback de hace 2 temporadas, que como novato llevó a Washington a la final de la Conferencia Nacional, la temporada pasada se desplomó. Y se desplomó porque tuvo al menos reportadas 4 lesiones, hasta que finalmente acabaron con su temporada. No puedes correr el balón. Lamar Jackson, ¿qué ha ganado? Además de las lesiones, nada. Esos quarterbacks que llegan a la NFL a tratar de ganar yardas corriendo, que quieren ser corredores, miren, el ejemplo más grande es Josh Allen, que es un quarterback fantástico. Cuando corre el balón también, hace cosas increíbles. Pero el Super Bowl siempre lo ha visto por la tele. Quienes llegan al Super Bowl son los quarterbacks que operan desde la bolsa de protección. Y Jayden Daniels, apenas en su segundo año, está demasiado golpeado. Y el problema con este muchacho es que jugaba así desde el college. En Arizona State, que fue su primera universidad, le golpearon durísimo. Métase a YouTube y busque golpes Jayden Daniels en colegial. Hay unos golpes violentísimos. Acabó su carrera en Louisiana State con la misma historia. Es un quarterback que o corrige su forma de jugar
o no va a llegar a ningún lado. Tiene un grupo de receptores elite, tiene a Terry McLaurin, que es un fantástico jugador, le faltan playmakers, no tiene los de Detroit, pero aquí el eje en Washington está en el estilo de juego de Jayden Daniels. O lo cambia o se va a pasar toda su carrera en la reserva de lesionados. Amigos, un análisis breve, pero intentando resolver qué le está faltando a estos 4 brillantes quarterbacks, equipos contendientes, para dar el paso final y llegar al Super Bowl. Con la cercanía del draft, ahondaremos más uno por uno en sus necesidades. Por lo pronto, feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Pasen feliz vacaciones. Termina el término de las vacaciones y nos escuchamos el lunes. Gracias.